En los antiguos mapas celestes, cuando el firmamento era considerado un libro abierto donde los dioses escribían sus designios, la constelación de Tauro emergía como un titán de tierra y luz. Allí, en el silencio previo a toda historia, nació una fuerza que no aceptaba el gris apagado ni la mediocridad de los destinos a medio trazar. Desde el primer latido, Tauro fue concebido como guardián de lo tangible y lo significativo, un espíritu que no se rendía ante lo mínimo, que no aceptaba las sobras de la vida ni el eco vacío de las existencias sin propósito. Su esencia quedó impregnada en la bóveda celeste como un recordatorio de que la grandeza no se pide, se construye. Cuando los humanos aún buscaban respuestas en los surcos de la tierra, Tauro enseñó el arte de consolidar, de convertir lo simple en valioso. Mostró que la estabilidad no es quietud, sino la capacidad de sostener un sueño hasta transformarlo en algo real. Su energía descendió al mundo como una corriente firme que invitaba a resistir lo mediocre, a rechazar aquello que no nutre, a plantar raíces solo donde haya verdad. Mientras otros aceptaban la fugacidad, Tauro elegía sembrar, cultivar, elevar. Quien nace bajo su influjo carga en el pecho un tambor de constancia, una voluntad que no negocia con la desidia. Se cuenta que los antiguos dioses retaron a Tauro ofreciéndole caminos fáciles, victorias vacías y recompensas sin esfuerzo. Pero el guardián del terreno fértil no se dejó seducir. Sabía que aquello que llega sin alma se va sin dejar huella. Prefirió los senderos arduos, las montañas que requieren fuerza y paciencia, los proyectos que demandan entrega profunda. Porque el valor, para Tauro, siempre reside en lo auténtico, y lo auténtico nunca es superficial. En cada desafío, ya fuera un amor que pedía presencia real o un trabajo que exigía excelencia, su espíritu eligió lo que honra la esencia y no lo que solo adorna el ego. Los sabios afirmaban que Tauro porta una brújula interna orientada hacia lo pleno. Ese impulso evita que se conforme con un trabajo mediocre, porque su alma sabe reconocer el brillo de un propósito. La rutina vacía lo ahoga, los ambientes sin belleza lo marchitan, las relaciones sin sustancia lo erosionan. Así, avanza buscando siempre aquello que eleva, vínculos que construyen, caminos que expanden, acciones que dejan una marca. Si el mundo le ofrece un lugar pequeño, Tauro lo ensancha, si la vida le presenta silencio, lo convierte en melodía, si el destino lo somete a la carencia, él talla abundancia con sus propias manos. En las eras en que los héroes eran forjados en la fricción entre el deseo y la realidad, la constancia taurina se volvió una leyenda. Era conocido como quien jamás abandona un sueño que late de verdad. Su avance no era impulsivo sino firme como el crecimiento de un roble que parece lento, pero cuyo destino es alcanzar el cielo. Mientras otros se dispersaban en cientos de caminos, Tauro elegía uno y lo recorría hasta ver florecer aquello que imaginó. No necesitaba reconocimiento, solo la satisfacción interior de haber creado algo digno de existir. Las civilizaciones que siguieron a esos primeros tiempos aprendieron de su ejemplo. Descubrieron que Tauro no es símbolo de terquedad sin sentido, sino de lealtad hacia lo que importa. Cuando el caos reina, este signo recuerda que la belleza puede construirse, que la vida puede ser una obra maestra si se la sostiene con dedicación. No admite una vida vacía porque su espíritu está diseñado para hallar plenitud. No tolera relaciones que no llenan porque su corazón exige reciprocidad verdadera. No acepta trabajos cutres porque su talento merece espacios donde transformarse y expandirse. No soporta la falta de sentido porque nació para infundirlo. La grandeza de Tauro no reside en la prisa ni en el ruido, sino en la profundidad con la que vive cada paso. Su senda es la del artesano celestial que pule la realidad hasta convertirla en algo sólido y bello. Allí donde otros pasan sin dejar huella, Tauro construye cimientos, donde otros se rinden ante la incertidumbre, él planta firmeza, donde otros aceptan menos de lo que merecen, él persigue lo que honra su alma. Su propósito siempre ha sido recordar al mundo que la estabilidad no es resignación, sino una forma de poder. Al final de cada era, cuando los ciclos se renuevan y los destinos vuelven a trazarse, la energía taurina se alza nuevamente desde la tierra, anunciando que lo valioso requiere compromiso. Así, generaciones enteras han heredado su espíritu épico, el impulso de no conformarse nunca con una vida a medias, de no permitir que los días se llenen de vacío, de luchar por una existencia con raíces, sentido y plenitud. Y mientras las estrellas sigan brillando, Tauro permanecerá en el cielo como un recordatorio eterno de que la vida, si se honra con constancia, se convierte en una obra sagrada. En la vasta arquitectura del cosmos, la energía de Tauro guarda secretos que rara vez se enuncian pero que vibran con una intensidad silenciosa en las entrañas de la existencia.
Más allá de la constancia, más allá de la conocida obstinación creativa y del rechazo visceral a lo vacío, se despliega un flujo ancestral que conecta a este signo con los ritmos profundos del universo. Tauro no solo busca una vida plena, exige una vida con fundamento. Cada uno de sus impulsos nace de un pacto antiguo con la materia misma, un acuerdo con la tierra que promete abundancia solo a aquellos capaces de honrarla con paciencia, dignidad y voluntad. En los primeros albores de la astrología, cuando los sacerdotes astrónomos trazaban rutas entre las estrellas para interpretar la respiración divina, Tauro aparecía asociado no solo a la estabilidad, sino a la alquimia. Su espíritu sabía transformar lo bruto en valioso. Allí donde el caos parecía inamovible, su energía era capaz de modelar belleza, de crear armonía, de despertar en lo cotidiano un brillo que pareciera dormido. Esta habilidad se entendía como un don otorgado por los dioses de la fertilidad y el trabajo sagrado. Era una fuerza que convertía la vida en un territorio digno de cultivo, sin importar cuán estériles fueran los inicios. Uno de los aspectos menos revelados de este signo es su conexión con la memoria profunda. No con recuerdos personales, sino con la memoria del mundo. Tauro actúa como un guardián de aquello que la humanidad ha aprendido a través de la repetición, el esfuerzo y la construcción continua. Lleva en su esencia la conciencia del valor, de lo que cuesta alcanzar lo trascendente, y por eso rechaza de manera natural todo aquello que no honre ese legado. No se trata de una simple preferencia por lo seguro, sino de un reconocimiento instintivo de que lo genuino necesita solidez, raíces y coherencia. De ahí que no acepte realidades frágiles ni promesas huecas, su alma sabe identificar de inmediato lo que carece de espíritu. El impulso taurino también está vinculado a una fortaleza emocional pocas veces resaltada. A pesar de su apariencia tranquila y su paso firme, en su interior arde una sensibilidad capaz de percibir la vida en sus matices más delicados. Esa sensibilidad no lo vuelve frágil, sino poderoso. Le permite reconocer cuando un camino está vivo y cuando está extinguido, cuando un vínculo alimenta y cuando desgasta, cuando un proyecto contiene verdad y cuando solo pretende brillo superficial. Esta visión interna, similar a la percepción de los antiguos oráculos, guía sus pasos sin necesidad de ruido ni estridencias. Desde esa lucidez emocional surge su rechazo natural a la mediocridad, porque su corazón siente la vibración opaca de todo lo que no está alineado con la plenitud. Otro aspecto profundo dentro de la esencia taurina es su relación con el tiempo. Mientras muchos signos luchan contra él o se escapan hacia la prisa, Tauro lo contempla como un aliado. Entiende que los procesos requieren maduración, que los frutos llegan cuando deben llegar, y que ninguna grandeza puede construirse sin atravesar estaciones completas. Esta sabiduría convierte su camino en uno de resistencia luminosa. Durante los momentos de incertidumbre, su espíritu no tambalea, porque reconoce que la vida se transforma desde la constancia silenciosa y no desde la urgencia. Su fe en el tiempo es un acto épico, un gesto de confianza hacia el universo que revela una fortaleza interna monumental. En los reinos más simbólicos del zodiaco, Tauro también encarna el equilibrio entre el placer y la responsabilidad. No se trata de indulgencia ni de austeridad, sino de la comprensión de que la existencia debe sentirse tanto como sostenerse. Este signo sabe que la belleza es una necesidad tan real como la estabilidad, que los sentidos son puertas hacia lo divino, que los pequeños rituales de bienestar son, en sí mismos, herramientas para honrar la vida. Por eso no tolera realidades que no lo llenen, sabe que el alma se marchita cuando se le niega el gozo, igual que el cuerpo se agota cuando se le niega el descanso. Su búsqueda de plenitud integra todas estas dimensiones en una danza armoniosa. También reside en su energía una fuerza protectora pocas veces celebrada. Tauro no solo construye su propio mundo, protege lo que ama con una lealtad que se convierte en cimiento para quienes lo rodean. Su presencia es un refugio, un territorio donde las tormentas se calman y la incertidumbre pierde fuerza. Esta cualidad proviene de su conexión con la tierra como madre primordial. En su espíritu habita un instinto de resguardo que impulsa a sostener, a cuidar, a preservar. No lo hace desde el sacrificio ciego, sino desde la comprensión de que lo valioso merece ser defendido con firmeza. En los planos más sutiles, la energía taurina también guarda una chispa de rebelión silenciosa. No una rebeldía caótica, sino una insurgencia interna contra todo aquello que pretende reducir la vida a lo mínimo. Esta resistencia es la que impulsa a romper cadenas invisibles, a elevar expectativas, a desafiar conformismos heredados. Emitida desde su núcleo, esta fuerza se convierte en una declaración constante: la existencia debe tener sentido, y si no lo tiene, habrá que crearlo con las propias manos.
En su dimensión épica más profunda, Tauro representa la victoria de la perseverancia sobre la inercia, la victoria del propósito sobre la rutina vacía, la victoria de la autenticidad sobre el ruido sin alma. Es el recordatorio de que la plenitud no es un milagro, sino una obra que se labra día a día con dedicación, paciencia y valentía. Y mientras la constelación siga brillando en los cielos, seguirá inspirando a quienes sienten en su interior la llamada de una vida más alta, más amplia, más digna. Una vida que no se conforma con lo pequeño, porque sabe que dentro de cada ser late un universo entero esperando ser materializado. En los corredores silenciosos donde la energía zodiacal se despliega antes de tomar forma en las almas humanas, la esencia de Tauro se revela como un poder que sostiene mundos sin pretender protagonismo. Allí se manifiesta un aspecto fundamental pocas veces nombrado, la capacidad de encarnar la serenidad que precede al triunfo. No es una serenidad pasiva ni conformista, sino una quietud cargada de fuerza latente, como la calma profunda en el corazón de la montaña antes de liberar una avalancha de creación. Esa calma interior es una herramienta sagrada que permite a Tauro avanzar sin desgastarse, construir sin perderse, sostener sin quebrarse. Es la energía que mantiene el rumbo incluso cuando la vida exige más de lo esperado. En los mitos antiguos, se decía que este signo custodió el fuego lento de los dioses, el fuego que no quema sino que nutre. Esta llama simbólica representa la capacidad de preservar la motivación aún en periodos donde nada parece avanzar. Mientras otros signos buscan chispa inmediata o transformación veloz, Tauro sabe cómo mantener encendida la fuerza interna durante los largos ciclos de maduración. Esta cualidad, tan esencial como discreta, convierte su camino en un ejemplo de resistencia luminosa, porque no solo avanza, se fortalece en cada paso, incluso en aquellos que parecen estáticos. Hay también un poder profundo en su capacidad de percibir el valor oculto detrás de las formas. Tauro reconoce lo que puede germinar incluso cuando la semilla parece inerte. Siente la promesa donde otros ven rutina. Intuye el tesoro donde otros solo advierten materia. Esta visión silenciosa le confiere una maestría para identificar destinos que merecen ser construidos, relaciones que merecen ser cultivadas, proyectos que tienen el potencial de convertirse en legado. No se trata de optimismo vacío, sino de una conexión ancestral con la naturaleza del crecimiento. Tauro entiende que lo esencial siempre se revela con el tiempo, y que aquello destinado a perdurar comienza siendo casi imperceptible. En la dimensión más espiritual de su energía, Tauro actúa como un puente entre lo terrenal y lo sagrado. La tierra que representa no es solo suelo fértil, sino un espacio donde lo divino se materializa. Cada acto de construcción, cada gesto de cuidado, cada esfuerzo sostenido es una forma de manifestar significado en lo tangible. En este signo existe una intuición profunda de que el alma necesita anclarse en algo real para desplegar su grandeza. Por eso su búsqueda constante de autenticidad no es solo emocional o práctica, sino metafísica. Necesita que la vida tenga peso, textura, cuerpo. No puede respirar en lo vacío porque su espíritu pide encarnación, presencia, sustancia. Otra dimensión poco explorada de Tauro es su capacidad para catalizar transformación a través de la estabilidad. Aunque muchos asocian el cambio a la ruptura, Tauro enseña que lo verdaderamente revolucionario a veces nace de la persistencia y no del caos. Su firmeza crea territorio para que lo nuevo pueda arraigar sin derrumbarse. Es una energía que sostiene el proceso, permitiendo que la metamorfosis ocurra sin perder identidad. Esta forma de transformación, suave pero invencible, es una fuerza épica que recorre la historia silenciosamente, pues no irrumpe, se expande desde adentro. En el plano emocional, este signo guarda una valentía serena que rara vez recibe reconocimiento. Tiene la fuerza de abrirse solo cuando siente que el terreno es fértil. No teme sentir, pero sí teme desperdiciar su corazón en lugares donde no podrá florecer. Esta sabiduría instintiva le impide conformarse con vínculos que no alimentan su esencia. Su espíritu demanda reciprocidad y profundidad, pues sabe que el amor sin raíces se dispersa con el viento. Cuando entrega su lealtad, lo hace desde una nobleza ancestral que lo une al otro como si tejiera un pacto con el universo mismo. Esta forma de amar es un acto heroico, porque exige coraje para esperar lo digno y fortaleza para rechazar lo que no vibra con verdad. Existe además en Tauro un sentido del honor vinculado directamente con la vida interior. Su palabra es un compromiso con el alma, su perseverancia es un reflejo de su coherencia, y su rechazo a lo mediocre nace de un código interno que no permite la autotraición. Esta integridad, muchas veces confundida con rigidez, es en realidad un juramento silencioso de vivir desde la verdad,
porque sabe que quienes se acomodan a lo que no les corresponde terminan perdiéndose a sí mismos. En su dimensión más elevada, la energía taurina representa la maestría del arraigo consciente. Entiende que solo quien conoce el valor de la tierra puede alcanzar el cielo sin derrumbarse. Por eso su camino es firme, profundo, paciente y a la vez imparable. Su épica no se escribe en batallas explosivas, sino en conquistas íntimas que requieren voluntad, presencia y fidelidad hacia el propio destino. Cada piedra colocada, cada elección alineada, cada renuncia a lo pequeño en favor de lo significativo, es parte de su gesta interior. Y mientras la constelación de Tauro siga brillando como un faro de fuerza serena en el firmamento, recordará al mundo que la verdadera grandeza no nace de aceptar lo mínimo, sino de convertir la vida en un acto consciente de creación. Que lo pleno no se encuentra por azar, sino por la valentía de no conformarse jamás con una existencia sin alma. Que la belleza, la solidez y el sentido son frutos que solo florecen en quienes se atreven a honrar su propia esencia. En los espacios más profundos del zodiaco, donde la energía primordial se despliega antes de tomar forma humana, la esencia de Tauro guarda aún secretos que no suelen compartirse, aspectos que pertenecen a la raíz misma del espíritu terrenal. Uno de ellos es su capacidad para sostener el silencio creador, ese silencio que no es vacío, sino un territorio fértil donde germinan las visiones más auténticas. Mientras otros signos buscan respuestas en el ruido, Tauro encuentra dirección en la quietud. Su silencio no es retraimiento, es un templo interno desde el cual escucha el latido verdadero de las cosas. En ese santuario interior se decantan las certezas que lo guían, se destilan los deseos que son reales y se disuelven las ilusiones que solo ocupan espacio. Desde ahí nace su rechazo instintivo a las vidas sin sentido, porque su alma está habituada a percibir la esencia detrás de toda forma. Otro aspecto poco explorado de su energía es su relación con la paciencia como fuerza transformadora. No se trata de una paciencia sumisa ni pasiva, sino de una forma de magia interior que convierte el tiempo en aliado. Esta paciencia es un acto de poder que permite que lo que merece crecer, crezca, que lo que debe caer, caiga, que lo que está destinado a permanecer, permanezca. En este signo existe la comprensión profunda de que nada grande puede forjarse sin atravesar cada uno de sus ciclos. Por eso su grandeza está tejida de continuidad, de insistencia luminosa y de decisiones tomadas con la certeza de que cada paso sostiene al siguiente. En los relatos antiguos se hablaba también de la capacidad de Tauro para convocar abundancia no como un premio, sino como un resultado natural de su coherencia. Su energía es como un imán silencioso que atrae oportunidades, recursos y estabilidad porque vibra en sintonía con la creación. No busca acumular por capricho, sino construir un entorno donde todos los elementos tengan armonía. La abundancia que lo rodea es reflejo de su orden interno, de su forma consciente de valorar lo que tiene y cuidar lo que importa. Esta visión lo lleva a comprender que la prosperidad nace de la dedicación honesta, no de la prisa ni del azar. Hay en su espíritu un talento innato para sanar desde la presencia. Tauro no cura con palabras complejas ni con teorías grandilocuentes, cura con su sola capacidad de estar. Su estabilidad emocional funciona como un suelo firme para quienes lo rodean. Es como un río profundo que se mantiene sereno incluso cuando en la superficie soplan vientos. Esta solidez es un bálsamo para almas agitadas, una guía para quienes se sienten dispersos y un faro para aquellos que han perdido la dirección. No necesita imponer su fuerza, basta con su constancia, con su forma de habitar el mundo, para transmitir calma y seguridad. En su interior también vive una memoria ancestral vinculada a la preservación de lo sagrado. Tauro reconoce la importancia de honrar la materia, el cuerpo, los ciclos naturales, las cosas hechas con intención. Su espíritu entiende que la vida se sostiene gracias a gestos simples pero significativos, a rituales cotidianos que alimentan el alma. Desde esta comprensión surge su necesidad de rodearse de belleza, de armonía y de realidades que nutren. Esta búsqueda no es superficial, es una forma de rendir tributo a la creación misma. Rechaza lo cutre, lo vacío o lo indiferente porque sabe que esas cosas erosionan el espíritu, apagan la chispa, desvían la conciencia de lo valioso. Existe además en Tauro una sabiduría emocional que se manifiesta en su capacidad para resistir sin endurecerse. Muchos confunden su firmeza con rigidez, pero en verdad es una capacidad extraordinaria para mantenerse fiel al corazón sin permitir que las heridas lo marchiten. Esta fuerza suave pero inconmovible lo convierte en un ejemplo de resiliencia auténtica. Puede atravesar pruebas duras sin perder su esencia, porque sus raíces están enterradas en un suelo interno que no se quiebra con facilidad.
Y cuando transforma el dolor en fuerza, su crecimiento se vuelve irreversible. La conexión de Tauro con el cuerpo es otro de sus dones menos mencionados. Su energía recuerda que la existencia se experimenta a través de los sentidos, que el bienestar físico es una base para alcanzar metas elevadas, que la encarnación no es un obstáculo, sino un puente hacia lo sublime. Este vínculo sagrado con la materia le permite detectar desequilibrios que otros pasan por alto y corregir su rumbo antes de descentrarse. Entiende que la espiritualidad verdadera incluye habitar plenamente la vida terrenal, y por eso busca experiencias que honran tanto al alma como a la forma. En su dimensión metafórica más elevada, Tauro es un pilar del universo. Su misión no es brillar desde el impulso, sino sostener desde la esencia. Por eso su influencia es tan profunda, no necesita imponerse para transformar. Su poder opera desde la estabilidad, desde la coherencia, desde esa fuerza que se mantiene incluso cuando todo lo demás fluctúa. En un mundo que cambia con rapidez, Tauro es el recordatorio de que la fuerza más grande no siempre es la que irrumpe, sino la que permanece. Y así, mientras su constelación continúa marcando su territorio en el cielo nocturno como símbolo de solidez y plenitud, la energía de Tauro sigue infundiendo coraje silencioso a quienes la sienten latir en su interior. Coraje para no aceptar lo mínimo. Coraje para honrar lo que nutre. Coraje para construir una vida cuya grandeza se sostenga en lo real. Coraje para vivir con sentido en un mundo que tantas veces olvida lo esencial. En las zonas más profundas de la energía taurina existe un estrato que pocas veces se nombra, un lugar donde la tierra se convierte en memoria pura y donde la voluntad se vuelve una corriente subterránea capaz de mover montañas sin necesidad de estruendo. Allí habita un aspecto íntimo y esencial, la vocación de preservar lo valioso incluso cuando el mundo tiende a olvidar. Esta cualidad convierte a Tauro en un guardián de lo que importa, en un custodio silencioso de aquello que merece continuidad. Su energía no solo construye, también protege, conserva, honra. Y en esa protección descansa un poder ancestral que sostiene civilizaciones enteras cuando la incertidumbre amenaza con devorar la esperanza. Otro aspecto raramente desarrollado es la conexión especial de Tauro con la vibración de la materia. En su interior existe una percepción natural del pulso energético que sostiene todo lo tangible. Esta sensibilidad no es solo física, es espiritual. Le permite reconocer cuando un lugar está vivo, cuando un objeto guarda historia, cuando un camino tiene alma. Esta sintonía convierte su relación con el mundo en una danza entre lo visible y lo invisible. Desde esta comprensión surge su necesidad de elegir con cuidado, de rodearse de calidad, de buscar lo genuino. Puede sentir cuando algo está hecho con corazón o cuando está vacío por dentro, y rechaza lo vacío porque su espíritu necesita nutrirse del eco profundo de lo auténtico. La energía taurina también guarda un poder de densidad espiritual que rara vez se menciona. No densidad en el sentido de peso, sino de presencia. Tauro puede estar en un lugar y llenar el espacio sin palabras, como si su sola existencia anclara la atmósfera. Esta presencia se debe a su conexión natural con la encarnación, con la experiencia de habitar el cuerpo como un templo sagrado. Mientras otros signos viven en la mente o en el espíritu, Tauro habita en la totalidad. Su fuerza emana de estar entero, sin fragmentos sueltos, sin dispersión. Esta plenitud interior es un faro silencioso que guía a quienes se sienten perdidos, porque transmite la certeza de que hay un hogar dentro de uno mismo. En el plano más mítico, se dice que Tauro posee una relación sagrada con la fuerza de la continuidad. Sus logros no son fruto de destellos, sino de la capacidad de sostener una visión cuando otros ya se rindieron. Esta constancia no nace de la terquedad, sino de la claridad. Tauro ve más lejos de lo que parece porque no se distrae. Es un caminante que no abandona su propósito cuando la niebla se vuelve espesa, porque en su interior arde una brújula silenciosa que siempre señala hacia lo que da sentido. Esa brújula lo protege de caminos equivocados y lo impulsa a rechazar cualquier situación que reduzca su grandeza natural. Otro aspecto poco explorado surge de su relación con el sacrificio consciente. Tauro sabe que las obras maestras requieren renuncias, pero no renuncias forzadas, sino decisiones que se hacen desde la convicción de que vale la pena apostar por lo que realmente importa. Esta forma de sacrificio no lo debilita, lo fortalece. Cada lección alineada con su propósito afianza sus cimientos internos y reafirma su compromiso con la vida que quiere construir. Es un escultor que retira lo superficial para revelar la forma pura que ya existía dentro del bloque de piedra. En el ámbito emocional, hay en Tauro una fuerza que no suele destacarse, la capacidad de sostener la paz incluso en medio de turbulencias.
No se trata de indiferencia, sino de equilibrio interior. Su espíritu posee una estabilidad que actúa como antídoto contra el caos. Cuando todo se desmorona, Tauro se vuelve un eje. No porque no sienta, sino porque sabe que la serenidad es una herramienta de poder. Esta paz interna es un arma silenciosa que le permite atravesar tormentas sin fragmentarse. Su resistencia emocional no nace del blindaje, sino de la profundidad. Ser profundo lo vuelve inquebrantable. En su relación con el deseo, Tauro posee un talento antiguo para convertir la aspiración en realidad mediante la conexión con el valor intrínseco de las cosas. No desea por desear, desea lo que tiene sentido, lo que aporta belleza, estabilidad, crecimiento o plenitud. Este deseo con propósito es una fuerza creativa que impulsa manifestaciones tangibles. Tauro no imagina solo en el plano de lo conceptual, sino en el plano de lo concreto. Visualiza como quien ya está construyendo. Sueña como quien ya está sembrando. Sus deseos tienen peso, textura, dirección. También existe una dimensión en la que Tauro encarna el arquetipo de la dignidad interior como guía de vida. Esta dignidad no se expresa en palabras ni en exigencias, sino en decisiones silenciosas que afirman su valor. Su rechazo a lo cutre, lo vacío o lo que no aporta se origina aquí. Vive desde la convicción de que lo que no honra su esencia no merece territorio en su camino. Esta dignidad es un acto de protección del alma que lo impulsa a rodearse de calidad emocional, profesional y espiritual. No desde la arrogancia, sino desde la sabiduría. En un plano más elevado, Tauro representa la capacidad humana de convertir la vida en una obra sólida, hermosa y significativa. Su épica es silenciosa pero monumental. No libra batallas de ruido, sino de constancia. No conquista con espadas, sino con raíces. No revoluciona gritando, sino permaneciendo. Su fuerza no se mide en velocidad, sino en profundidad. Su impacto no se percibe de inmediato, pero perdura por generaciones. Y mientras su constelación siga brillando en el firmamento, la energía de Tauro seguirá recordando al mundo que la grandeza no nace de aceptar lo mínimo, sino de la valentía de construir una vida que honre alma, cuerpo y propósito. Que la plenitud no se encuentra, se cultiva. Que la estabilidad no es limitación, es poder. Que la dignidad no es obstáculo, es guía. Y que cada ser humano, desde lo más profundo de su esencia, merece una existencia tan sólida, tan hermosa y tan llena de sentido como aquello que Tauro lleva grabado en el corazón del cielo. En los senderos más olvidados del firmamento existe un pulso que vibra de manera constante, una corriente silenciosa que alimenta la determinación de Tauro incluso cuando el mundo parece dormido. Es la resonancia antigua de la materia prima del cosmos, la misma que dio forma a montañas, que erigió continentes, que mantuvo encendidas las brasas de estrellas que jamás se rindieron. En esa frecuencia vive la esencia de un signo que no admite la mediocridad porque fue creado para sostener lo extraordinario. Allí donde otros se conforman con destellos pasajeros, Tauro busca la llama completa, la que no se apaga, la que se convierte en faro y en impulso. Hay en su interior una memoria arquetípica que recuerda la labor de los titanes que mantuvieron el equilibrio del mundo. No es casual su constancia, ni su necesidad de sentido profundo. Es la herencia de un linaje cósmico que sabe que todo lo grande necesita tiempo, y que todo lo valioso exige presencia, pulso, respiración y firmeza. Por eso no acepta caminos que se derrumban al primer viento, ni vínculos que se desmoronan cuando la vida deja de ser cómoda, ni proyectos vacíos que no alimentan su esencia terrenal. Cada paso que da es una declaración de intención ante las fuerzas invisibles que rigen la existencia. Caminará, sí, pero solo hacia aquello que merezca ser vivido. En la configuración simbólica de su alma hay una alquimia singular entre el deseo de construir y el deseo de trascender. Tauro no solo quiere estabilidad, quiere realización, quiere sentir que cada ladrillo colocado en su destino tiene el peso de su propia verdad. Cuando se compromete con un sueño, no lo hace desde la ilusión efímera sino desde la voluntad férrea de quien ha aprendido a dialogar con la paciencia y ha entendido que la grandeza no llega al impulsivo, sino al persistente. Esa es la verdadera épica de su naturaleza, la guerra silenciosa, la disciplina interna, el latido que no se rompe aunque el mundo lo intente. Muchas veces se confunde su búsqueda de seguridad con pasividad, pero en realidad es la táctica del guerrero que conoce la importancia del terreno antes de alzar su espada. Selecciona sus batallas con precisión porque sabe que la energía vital no es un recurso para desperdiciar en causas sin alma. Lo que otros interpretarían como terquedades,
en verdad, la certeza de una brújula interna afinada a un propósito mayor. Y cuando esa brújula apunta hacia la plenitud, no hay duda, tormenta ni duda ajena capaz de desviarlo. Los astros le otorgan la capacidad de convertir lo intangible en forma, lo abstracto en materia, lo inseguro en estabilidad. Es la mano que transforma la semilla en fruto, la intención en camino, la visión en estructura. Por eso no le basta un trabajo que apenas sostiene, necesita uno que lo nutra, que lo inspire, que lo conecte con la sensación de estar construyendo algo que perdurará más allá del instante. Tampoco le basta un amor a medias, una emoción tibia, una relación que no honre el intercambio real. Busca una unión que sea refugio y también impulso, que sea calma pero también expansión, que sea raíz pero también horizonte. Y si no la encuentra, su alma prefiere la soledad digna antes que la compañía vacía. En el fondo, Tauro vibra con el llamado silencioso de la plenitud. Un llamado que no siempre es estridente, que a veces se manifiesta en intuiciones suaves, en incomodidades internas, en la certeza de que algo falta cuando el camino elegido no está alineado con su alma. Ese llamado es su mayor tesoro, porque lo guía hacia territorios que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Persigue la sensación de estar habitando una vida completa, rica en sentido, tejida con coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que crea. Y en esa persecución encuentra su propio tono heroico. La fuerza de su espíritu nace del contacto con la Tierra, pero también de la influencia silenciosa de Venus, que colorea su visión con la urgencia de la belleza auténtica. No la belleza superficial, sino la que se revela en el acto de vivir de manera consciente, de cultivar lo significativo, de mantener un corazón firme incluso cuando la existencia exige cambios. Esa combinación de firmeza y sensibilidad lo convierte en un constructor de mundos internos y externos, en un creador de espacios donde la vida vuelve a respirar cuando parecía perdida. Hay en él una capacidad innata para sostenerse incluso en sus transformaciones más profundas. Aunque el cambio le resulte incómodo, lo enfrenta con la nobleza de quien sabe que el crecimiento verdadero no se negocia, y que la incomodidad es a veces el umbral hacia una fuerza mayor. Cada metamorfosis que vive lo vuelve más sabio, más resistente, más consciente de su propio valor. Y cuando finalmente integra una nueva versión de sí mismo, lo hace con la serenidad de quien reconoce que ninguna caída fue en vano, que cada esfuerzo fue una inversión en su propio destino. En los tránsitos astrológicos que desafían su estabilidad, Tauro encuentra oportunidades para demostrar su coraje silencioso. Allí donde otros retroceden, él aprende a arraigarse más hondo, a fortalecer su base, a expandir su capacidad de sostener. Y cuando el cielo le ofrece periodos de expansión y cosecha, su naturaleza agradecida transforma cada regalo en creación, cada oportunidad en avance, cada encuentro en significado. Es un guardián del valor, un protector de lo auténtico, un artesano del propósito. La verdadera epopeya de Tauro no se escribe en gestos grandilocuentes, sino en el poder de una voluntad que no se doblega, en la dignidad con la que rechaza lo mediocre, en la firmeza con la que exige sentido a cada aspecto de su vida. La historia de su alma es la historia de quien nació para construir más allá del tiempo, para amar más allá del miedo, para vivir más allá de lo que el mundo espera. Y mientras siga escuchando la resonancia profunda de su propio destino, seguirá elevándose como una fuerza imparable en un universo que honra la perseverancia de quienes nunca aceptan menos de lo que están destinados a ser. En los repliegues más profundos del zodiaco existe un territorio donde la fuerza de la materia dialoga con la poesía de la existencia, y allí se eleva la presencia silenciosa y monumental de Tauro. Más allá de lo ya dicho, su naturaleza guarda secretos que solo se revelan cuando se observa con detenimiento la danza cósmica que lo sostiene. No es únicamente la constancia lo que lo impulsa, sino un vínculo ancestral con la esencia misma de la creación. En él vive la energía primordial que sostuvo los primeros pasos del universo, la que convirtió el caos en forma, la que fijó el pulso del tiempo y dio orden al vacío. Por eso, cuando busca plenitud, no lo hace desde el capricho, sino desde la memoria cósmica de haber sido parte estructural del origen. Hay un matiz poco explorado en su energía que proviene de la vibración profunda de Venus, su regente, que no solo inspira belleza sino que es el recordatorio interno de la abundancia intrínseca del cosmos. No se trata únicamente de disfrutar de lo tangible, sino de reconocer la calidad energética de aquello que lo rodea. Por ello, algo en su interior percibe con precisión qué experiencias poseen un valor vital y cuáles son meras imitaciones. Ese radar interno, silencioso y firme, se activa ante cualquier situación que no honra su esencia. Cuando la vida intenta arrastrarlo hacia la superficialidad o hacia la carencia emocional, Tauro siente una incomodidad que, lejos de ser un obstáculo, actúa como una brújula que lo reconduce hacia su verdad.
Existe en él una relación profunda con el tiempo que rara vez se menciona. Mientras otros signos corren detrás de resultados inmediatos, Tauro escucha el lenguaje lento y seguro de los procesos. Comprende que lo auténtico necesita madurar, que lo sólido no se improvisa y que la grandeza no se construye desde la prisa sino desde la presencia. En su interior vive la paciencia de la tierra que germina semillas invisibles para el mundo. Esa relación con el tiempo lo dota de un poder singular, la capacidad de sostener su visión incluso cuando nadie más la comprende. Es en ese sostén continuo donde reside su heroísmo, porque requiere una fuerza interna tremenda mantenerse fiel a un propósito sin desvíos ni concesiones. Su resistencia no es solo física o emocional, es también espiritual. Las pruebas que enfrenta no son simples desafíos externos, son llamados del universo para despertar capas más profundas de fortaleza y conciencia. A veces, la vida lo conduce a desiertos simbólicos donde la soledad se vuelve maestra, recordándole que la autosuficiencia no es aislamiento, sino un estado de conexión con su núcleo más invulnerable. Otras veces lo lleva a montañas interiores que solo se escalan cuando su voluntad se vuelve firme como el mineral que representa su elemento. En cada ascenso encuentra fragmentos de sí mismo que desconocía, y en cada descubrimiento se vuelve más íntegro, más poderoso, más consciente de su capacidad de crear mundos. Hay en su carácter una habilidad ancestral para transformar la necesidad en plenitud. Reconoce la importancia de nutrirse no solo en un sentido material, sino en un sentido espiritual. Su alma busca experiencias que llenen, que alimenten, que expandan. No tolera vidas vacías porque intuye, con claridad instintiva, que un espíritu sin alimento languidece. Esa misma sensibilidad lo convierte en un protector de lo esencial, alguien que guarda con reverencia todo aquello que aporta valor real. La calidad es su estandarte, no por orgullo sino porque sabe que todo lo que se permite en su mundo interno termina moldeando su destino. Otro aspecto poco explorado es su relación con el placer entendido no como exceso, sino como celebración consciente de la existencia. En su esencia hay una sabiduría antigua que le recuerda que la vida no solo se sostiene, también se disfruta, también se honra. Cuando Tauro se permite el gozo pleno, conecta con la vibración más elevada de su regente Venus, la gratitud ante la belleza de estar vivo. Ese gozo no es superficial, es transformador, porque lo reconecta con la frecuencia de la abundancia y lo impulsa a seguir construyendo desde el amor y no desde la carencia. Allí radica uno de sus mayores potenciales evolutivos, la capacidad de convertir cada experiencia significativa en un recordatorio de que la vida es, ante todo, una obra maestra en proceso. En su sombra también habitan tesoros. La obstinación que a veces se le adjudica no es un defecto, sino el desafío de aprender a confiar en el flujo del universo sin perder su firmeza. Cada vez que suelta un poco de control, se vuelve más ligero, más flexible, más capaz de recibir. Y cuando integra esa fluidez a su naturaleza estable, se convierte en un ser prácticamente imparable, capaz de combinar estructura con adaptación, permanencia con evolución. Su verdadero esplendor surge cuando comprende que no tiene que resistir la vida, sino permitir que la vida lo expanda. Los tránsitos planetarios que lo desestabilizan nunca llegan para destruirlo, sino para liberarlo de estructuras que dejaron de servirle. Urano en su signo, por ejemplo, despierta su faceta más audaz, la que le recuerda que incluso la Tierra necesita terremotos para renovar su fertilidad. En esos momentos nace su versión más épica, la que se atreve a romper con la inercia, la que deja atrás lo que ya no vibra, la que camina con determinación hacia un horizonte más auténtico. Es entonces cuando su alma brilla con la potencia de quien no solo construye, sino que renace. En su destino está escrito un tipo de grandeza silenciosa pero indiscutible. Tauro no conquista desde la prisa, sino desde la perseverancia. No lidera desde la imposición, sino desde la coherencia. No inspira desde discursos grandilocuentes, sino desde la solidez de su ejemplo. Su legado no se mide en gestos momentáneos, sino en la durabilidad de lo que deja a su paso. Y cuando finalmente mira lo construido con sus propias manos, reconoce que nunca se trató solo de metas cumplidas, sino del proceso en el que se convirtió en su versión más poderosa. En la vastedad del cosmos, su energía representa la certeza de que todo lo que vale la pena requiere dedicación, autenticidad y alma. Y mientras siga honrando su propio pulso interno, seguirá siendo un símbolo viviente de la fuerza que nace cuando la Tierra se alinea con el propósito, del valor que surge cuando se rechaza lo mediocre, y del destino luminoso que aguarda a quienes jamás se resignan a vivir por debajo de su grandeza.